La ley de la creencia. En esta ocasión voy a hablar acerca de algunos conceptos que están muy difundidos en el cristianismo, pero que, como vamos a ver, no tienen fundamento bíblico. Se dice que existe una ley de fe o una ley de creencia, la cual dicta que todo lo que uno cree, eso sucede. En el mundo secular también se llama esto ley de atracción o ley del pensamiento positivo. Compañera de esta doctrina también son la teología de la prosperidad y también la enseñanza de que uno puede declarar para recibir, que uno tiene que pensar en positivo para recibir cosas de Dios, que podemos decretar bendiciones, o la idea de que la sanidad es un derecho que podemos reclamarle a Dios. Todas estas doctrinas tienen dos cosas en común. Una, que son erróneas, y otra, que ponen al ser humano por encima de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. La ley de la creencia tiene su origen en la metafísica. En un sitio web de metafísica nos dice que aquello que creamos emocionalmente es lo que en definitiva se convierte en nuestra realidad. Cuanto más intensamente creas que algo es verdad, más probabilidades hay de que ese algo se convierta en verdadero para ti. Un libro muy popular de Rhonda Byrne, que es una autora secular, nos dice que podemos crear nuestra propia felicidad a través de la ley de la atracción. Esta ley de atracción no es más que una forma distinta de llamar a la ley de fe o ley de la creencia, pero conceptualmente son lo mismo. Hasta donde pude rastrear el origen de estas doctrinas, uno de los primeros en introducir y popularizar este tipo de enseñanza dentro del cristianismo fue E.W. Kenyon. Kenyon decía que la fe en tu propia fe es la ley del éxito en el reino del espíritu. Otro propulsor de esta doctrina, Kenneth Copeland, escribió que la fe es una fuerza poderosa, una fuerza tangible, una fuerza conductiva que moverá cosas. La fe es una fuerza espiritual. Otro autor, Victor Paul Wilber, dijo que la ley de la creencia es la más grande ley en la palabra y en todo el mundo. Creer funciona igual para el santo como para el pecador. Y otros autores populares también sostienen doctrinas similares como Joyce Meyer, Joel Austin, Kenneth Hagin, Paul Yonggi Cho, Benny Hinn y muchos otros en los tiempos modernos. Claramente, si alguien puede obtener todo lo que quiere y necesita tan solo tener fe en su fe, y si existe una ley de creencia que funciona igual para el santo como para el pecador, como decían algunos de estos autores, ¿para qué necesitamos a Dios? Podría tener todo lo que quiero en mi vida tan solo con creer. Uno podría andar en pecado y robarle bendiciones a Dios tan solo porque cree. De hecho, tampoco necesitaría cuidar de mi cuerpo físicamente porque puedo reclamar mi sanidad cuando quiera y Dios va a tener que dármela si yo creo lo suficiente. El primer gran error que promueve este tipo de doctrina es el cambio de sentido de la palabra fe. En los tiempos bíblicos la palabra fe, que viene del griego pistis, significaba creencia, confianza, seguridad, convicción, fidelidad. Pero la fe bíblica además está íntimamente ligada con la obediencia. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. En Santiago 2, 17 al 26, pueden leerlo tranquilo cuando quieran. Por lo tanto, la fe que Dios requiere de nosotros es una en la cual nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, porque confiamos en Dios y estamos convencidos de que Él nos bendecirá. Por otro lado, la fe que promueven estos autores se define más bien como un pensamiento positivo, como una constante declaración interna o como una fuerza en la mente. Básicamente dicen que todo el poder está en la mente y así hacen a un lado lo más importante de la fe bíblica, que es la obediencia a Dios para permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Kenneth Hagin, considerado como uno de los principales propulsores de esta doctrina, en su libro Cómo escribir su boleto con Dios, cuenta que Jesús se le apareció y le dijo que anotara 4 principios que harían que cualquier persona reciba cualquier cosa de él o del Padre. Y él anota estos 4 pasos. Primero, dilo. Positivo o negativo es la decisión del individuo. Según lo que el individuo diga, eso recibirá. 2. Hazlo. Tu acción puede derrotarte o elevarte. De acuerdo a tu acción,
Tú recibes o te quedas sin recibir. 3. Recíbelo. Debemos conectarnos en la central eléctrica del cielo. La fe es la conexión. 4. Cuéntalo para que otros lo crean. En otras palabras, lo que dice Kenneth Hagin es que Jesús le reveló una fórmula para obtener lo que sea, en la que no es necesario orar, no es necesario obedecer a Dios, no es necesario buscar la santidad, no es necesario ser buena persona, no es necesario conducirse sabiamente y con rectitud, solamente 4 pasos: decir, hacer, recibir y contarlo. Por supuesto, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Este tipo de doctrinas no procede de Dios, sino de su adversario, porque como dice la Escritura, él es el padre de mentiras. Contrario a lo que estos autores dicen, la Escritura claramente nos dice, en Santiago 4, 2 al 6, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y voy a citar algunas frases de los autores más conocidos. Kenneth Copeland dice que para recibir algo de Dios hay que, primero, visualizar cualquier cosa que usted necesite, sea físico o financiero. 2. Valide su afirmación en la Escritura. 3. Declárelo en existencia. Paul Yonggi Cho dice, establezca una meta bien definida, cree una imagen mental vívida y gráfica para visualizar el éxito. Luego incúbalo a la realidad y finalmente háblelo a la existencia a través del poder creativo de la palabra hablada. O sea que le está atribuyendo poder de crear, el poder de Dios, a nuestra palabra hablada. Esto que aconseja Paul Yonggi Cho es muy similar a lo que aconsejaba antiguamente Juan Silva en su método Silva de control mental. Un método, por supuesto, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Como se puede ver, una y otra vez tenemos una doctrina diabólica vestida de doctrina de Dios. Esto no quiere decir necesariamente que estos hombres hayan servido al adversario. Eso lo sabe Dios. Dios conoce sus corazones, pero al menos en cuanto a estas doctrinas que promovían, realmente para nada provenían de Dios. Capps, otro autor, dice que la fe es una semilla. Usted la planta hablándola. Kenneth Hagin también dice que si confesamos enfermedad vamos a obtener enfermedad y si confesamos salud vamos a tener salud. Otro escritor y predicador que se ha puesto de moda, Joel Osteen, a quien siguen millones de personas, en su libro Su mejor vida ahora, presenta más bien una guía de autoayuda donde el Señor Jesucristo no es siquiera mencionado y su mensaje se centra en el pensamiento positivo. Otra famosa predicadora del poder de las palabras es Joyce Meyer, que escribió lo siguiente: las palabras son contenedores de poder, llevan poder creativo o poder destructivo, poder positivo o poder negativo, y por lo tanto necesitamos pronunciar cosas correctas sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro si esperamos que sucedan cosas buenas, porque lo que usted dice hoy es lo que probablemente terminará teniendo mañana. En otras palabras, las palabras que pronunciamos crearán las futuras realidades que experimentemos. Pero la palabra de Dios es contundente al respecto. Lamentaciones 3:37 refuta todas estas ideas en un simple párrafo. Dice, ¿quién será aquel que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? O sea, ¿alguien cree que va a pasar algo de lo que diga si Dios no quiere que pase? ¿Alguien puede atribuirse a sí mismo poder por encima del de Dios mismo? Entonces, la Escritura misma nos está diciendo que el único que tiene poder creativo en su palabra es Dios,
y no nosotros los seres humanos. Nadie tiene ningún poder en sus palabras, sino solo Dios. Y sin el aval de Dios, nada de lo que declaremos va a suceder. Tenemos que comprender que el poder es de Dios y no de nosotros. La realidad es que si queremos incubar una bendición en nuestras vidas, tenemos que plantar la semilla de la palabra y andar en espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Esto es lo que dice Gálatas 5:16 al 25. Dice: digo pues, andad en el espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tal cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Una de las razones por la que estas doctrinas y movimientos de ley de fe tienen tanto éxito hoy es porque proponen a las personas un método de alcanzar todo lo que quieren sin tener que cambiar lo que está mal en sus vidas. Es mucho más cómodo visualizar el éxito y repetir mentalmente algo que examinar las Escrituras, dejar de lado nuestros pecados y buscar caminar conforme a la voluntad de Dios. Este tipo de doctrina nos enseñan que podemos ser amigos de Dios sin dejar de ser amigos del mundo, pero la Biblia es clara al respecto. Santiago 4:4 nos dice: gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La instrucción de la palabra es a no amar al mundo y sus cosas. Esto no quiere decir que no podamos desear cosas materiales y vivir en prosperidad, pero cuando el mensaje se centra en la prosperidad, dejando de lado la obediencia a Dios, entonces lo que tenemos es un mensaje de amor al mundo, que es muy atractivo, pero que lleva a la perdición. Wilber, hablando sobre la ley de fe, decía que el miedo es fe a la inversa y que lo que uno teme, eso sucede. Por un lado, la palabra jamás dice que nos va a suceder todo lo que tememos. Eso es un error. Si bien es cierto que el miedo puede paralizarnos e impedirnos alcanzar una promesa de Dios, lo cierto es que de ningún modo es creencia a la inversa o fe a la inversa. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús en la barca y se vino una fuerte tormenta, todos tuvieron miedo a morir. ¿Pero murieron? No, no murieron. ¿Por qué? Porque pidieron ayuda a Jesús y Jesús los salvó. Les dijo que eran hombres de poca fe, pero aún así con esa poca fe, Jesús los salvó. ¿Por qué? Porque le pidieron ayuda. Si leen la historia de Gedeón en Jueces, él tuvo miedo a enfrentar al ejército enemigo, pero Dios le fortaleció la fe y le dio la victoria. Si realmente hubiera sucedido lo que Gedeón tenía miedo, tendrían que haber muerto todos en esa batalla. Los israelitas tuvieron miedo de Goliat, pero por la fe de uno solo, David, todos fueron librados y no les pasó nada. Si el miedo es fe a la inversa, entonces el único que se tendría que haber salvado habría sido David y el resto tendría que haber muerto por el miedo que tenían. Y aparte de esto, todos hemos tenido miedo muchas veces de muchas cosas a lo largo de nuestra vida, y si se ponen a pensar, la mayoría de las cosas a las que tuvimos miedo no se volvieron realidad. Es posible que a veces nos sobrevengan las cosas que tememos, sin duda, a veces pasa, como también muchas veces vienen bendiciones que ni pensamos que van a venir, pero esto es muy diferente a decir que el miedo atrae cosas malas o que todo lo que tenemos miedo va a suceder. Eso no es cierto y genera una conducta de miedo a tener miedo, en donde las personas niegan que tienen miedo porque
tienen que estar todo el tiempo confesando cosas positivas, aun cuando en su fuero íntimo saben que no están creyendo lo que están confesando y declarando. La mejor manera de relacionarnos con Dios es con la verdad. Si tenemos miedo, vamos a Dios y le decimos: Dios, tengo miedo, ayúdame a superarlo, y Dios nos va a ayudar a superarlo. Pero a Dios no le vamos a mentir. Yo no puedo ir a Dios y decirle: Dios, no, la verdad que no tengo miedo, estoy lleno de fe, si realmente en el fuero íntimo estoy lleno de miedo, porque Dios lo sabe. Entonces solamente me estaría engañando a mí mismo y no voy a obtener nada. Otra enseñanza que suele venir junto con la doctrina de la ley de fe y la ley de atracción y del pensamiento positivo es la idea de que uno puede reclamar sanidad a Dios o reclamar bendiciones también. Y que Dios siempre la va a dar si es que tenemos suficiente fe. En este tipo de creencias, si alguien no está sano, es porque no tiene suficiente fe. Varios autores suelen citar 1 Pedro 2:24 para enseñar que fuimos sanados por la herida de Cristo y que por lo tanto la sanidad no es algo que haya que pedir, sino algo que hay que reclamar, porque ya es un derecho del creyente. Esto que parece tan hermoso y tan bendito, de tener sanidad y bendición con solo reclamarlo, tampoco tiene aval bíblico. 1 Pedro 2:24 es una cita de Isaías 53, 4 y 5, que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Esto de Isaías es una profecía sobre lo que Cristo haría con el fin de salvar a la humanidad. Isaías habla en tiempo pasado, usando una figura literaria que se llama el perfecto profético o pasado profético, donde se habla en tiempo pasado sobre un evento futuro para enfatizar lo certero del mensaje. Isaías, cuando está hablando acá en tiempo pasado, está hablando de una sanidad completa que va a venir en el futuro, en el reino futuro de Dios, cuando todos seamos transformados y tengamos cuerpos perfectos. Cuando Pedro lo cita, él no está hablando de sanidad en ese contexto. Leamos Pedro, 1 Pedro 2, desde el 19 al 25, el contexto completo. Dice: porque esto es aceptable. Si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios, porque ¿qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, eso sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El contexto, como se puede ver, es una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de la palabra, y Pedro refiere a la profecía de Isaías para mostrar que Jesús fue torturado y dio su vida para salvarnos, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Contrario a la búsqueda de la prosperidad como meta en la vida, Pedro les dice que tomen el ejemplo de Cristo porque iban a ser bienaventurados si sufrían por causa de la palabra. ¿Escucharon a alguno de estos autores mencionar estos ejemplos? ¿Por qué siempre se saca de contexto estas palabras? Y bueno, porque lo que quieren es un mensaje donde todo sea prosperidad, donde todo sea bendición, un mensaje de engaño, un mensaje de falsa felicidad para las personas, para que todo el mundo acepte ese mensaje. ¿Por qué? Porque están buscando tener mucha cantidad de gente que lo sigan. Cuando la verdad de Dios es predicada tal como está escrita, mucha gente se vuelve para atrás, porque no quieren tener aflicciones. Pero la realidad es que siempre vamos a tener aflicciones, sigamos a Dios o no lo sigamos. Pero acá Pedro dice, pero si tienen aflicciones por hacer la voluntad de Dios, eso es agradable, es aceptable delante de Dios porque Dios los va a recompensar. Pedro
no está hablando de sanidad. No les dice que tienen derecho a estar sanos. No les dice que pueden reclamar la sanidad cualquier momento que lo necesiten. Tampoco les dice que podían reclamar prosperidad económica y que si no eran prósperos eran porque les faltaba fe. No, Pedro les dice que si alguien soporta aflicción y padece injustamente por hacer la voluntad de Dios, eso es aceptable para Dios y Dios lo va a recompensar. Pero sacando el texto de su contexto, muchos hasta el día de hoy enseñan que la sanidad es un derecho que se puede reclamar por fe. Víctor Wilber fue víctima de su propio error, ya que contrajo cáncer en el ojo, que luego se le extendió hacia el hígado y lo mató. Pero como la doctrina de la ley de la creencia era un pilar en su ministerio, costó mucho reconocer el error. Otro conocido autor, Joseph Prince, dice al respecto: las oraciones que imploran y ruegan implican que tu Padre Celestial no está dispuesto a hacer lo que pides. Cuando le imploras algo, en realidad estás diciendo que Él es reacio a dar y necesita ser persuadido fuertemente antes de que se mueva. Sin embargo, Él no es así. Al final de un servicio en la iglesia yo no oro: oh Dios, por favor, bendice a tu pueblo. Oh Dios, guárdalos. Oh Dios, sé siempre muy misericordioso con ellos. En vez de eso, proclamo: el Señor los bendiga, el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Amado, cuando ores, proclama tu sanidad, protección y provisión, porque el corazón de tu Padre rebosa de amor por ti, y cuando tú lo declaras, Él lo afirma; cuando lo declaras, Él lo establece. Esta es la forma que Joseph Prince recomienda orar, que al parecer es mejor forma de orar que aquella que usaba David. Por ejemplo, en Salmos 6:9, donde dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Pero Joseph Prince es mejor que David, por eso él no ruega. En Salmos 28:2 David dijo: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmos 31:22 dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y esto solo por dar algunos ejemplos de las tantas veces que David habla de cómo rogaba a Dios y de las tantas veces que en las Escrituras se muestra cómo hombres y mujeres de Dios rogaban a Dios, clamaban a Dios en sus oraciones. Alguien podrá argumentar: bueno, pero este es el Antiguo Testamento, es antes que Jesús resucitase, ahora tenemos otros derechos como cristianos. Pero la realidad es que, si bien cambiaron muchas cosas, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y también la Escritura nos muestra que la forma de orar a Dios sigue siendo la misma. En 2 Corintios 12:8, Pablo habla sobre el aguijón que tenía en su carne y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué Pablo no declaró la sanidad? ¿Por qué no la decretó? ¿Por qué no reclamó a Dios que el aguijón le sea quitado? Al parecer, entonces, Joseph Prince y todos estos proclamadores de la ley de fe son personas que conocen mejor la palabra que el apóstol Pablo, o que tienen más fe que el apóstol Pablo. Cuando estemos estudiando las Escrituras, es importante que sepamos distinguir entre casos particulares y enseñanzas generales. Los casos particulares son casos específicos que se relatan en las Escrituras, que muchas veces son irrepetibles. Por ejemplo, Moisés abrió las aguas del Mar Rojo extendiendo su vara. Ese caso fue único y nadie más repitió ese milagro. Esa fue la instrucción específica de Dios para él. Cuando Josué cruzó el Jordán, Dios hizo un milagro similar, pero la instrucción fue otra. Josué no tenía una vara que elevar con su mano. Los sacerdotes tenían que caminar hacia el agua y cuando sus pies estuvieron en el agua, las aguas se abrieron. Del mismo modo, vemos muchas sanidades hechas por Jesús que fueron muy diferentes entre sí y que son casos particulares en donde Dios dio una instrucción específica para cada caso. Por otro lado, la Biblia también contiene instrucciones que son generales, que nos dan una guía de lo que debemos hacer ante determinada situación. En cuanto a la sanidad, la única instrucción generalizada que yo encontré en mi estudio bíblico sobre qué hacer cuando alguien está enfermo está en Santiago, que dice en Santiago 5:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
Ungir con aceite es un orientalismo que básicamente implica darle un buen cuidado a la persona. No es que el aceite tuviera un poder especial, sino que era la forma en la que se le daba atención a una persona, ungirla con aceite. Lo importante es que ante una enfermedad, la instrucción general es llamar a los ancianos, o sea, a la gente espiritualmente madura de una congregación, y que oren por esa persona. Que oren, no dice reclamen sanidad. Ni siquiera la gente madura de la congregación podía reclamar sanidad, decretar sanidad, declarar sanidad. Tenían que orar por esa persona. No dice que haya que declarar, ni decretar, ni reclamar, sino que hay que orar. Y lo repito varias veces porque esto es un error muy común, muy frecuente. Y el significado de la palabra orar básicamente es pedir algo a Dios. La sanidad hay que pedírsela a Dios, no hay que reclamársela. Primera de Corintios 12:9 nos dice que las sanidades son dones, o sea, son regalos que Dios da, no derechos. Si es un regalo, no es un derecho. Así que no puede ser reclamada, sino que tiene que ser pedida. La Biblia nos dice claramente que el mundo está caído desde la desobediencia de Adán. El diablo obtuvo poder y autoridad para dañar al mundo y está en guerra con Dios y con los cristianos. El diablo viene a hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Y una de las formas en que lo hace es sembrando la mentira, porque él es padre de mentira, dice Juan 8:24. Dios nos dice que fuimos creados para gloria suya, dice Isaías 43:7. El propósito central de la humanidad es glorificar a Dios y todo lo que le quite la gloria no proviene de Dios. La doctrina de la ley de fe sitúa la gloria en el ser humano y se la quita a Dios. Nos hace creer que podemos obtener de Dios todo lo que queremos, aun si Él no desea darlo, y aun si lo que pedimos está fuera de sus propósitos. Por supuesto, esto es una falsedad. Pero esta doctrina pone la gloria en el ser humano. Si yo tengo mucha fe, me puedo gloriar de que tengo mucha fe y entonces voy a tener cualquier cosa de Dios. Y al final la gloria de quién es? Mía, no de Dios. Oseas 4, del 1 al 6, nos dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nos desviamos de Dios y andamos lejos de sus caminos, traemos sobre nuestra vida toda clase de males. Abrimos la puerta al adversario, el diablo, a que afecte nuestras vidas. Dios quiere que le amemos, que le creamos, que andemos en su voluntad. Un mensaje cristiano que pone énfasis en el pensamiento y no en el andar, no es un mensaje conforme a la palabra de Dios. Una de las formas en que el ser humano glorifica a Dios es andar en justicia y santidad. El pecado no glorifica a Dios y es la puerta de entrada a mucha de la enfermedad de nuestras vidas. Por eso, Dios no solo quiere que tengamos una actitud positiva, lo cual es bueno, no lo niego, es bueno tener una actitud positiva, pero aparte de la actitud positiva y más importante que la actitud positiva es que desarrollemos una vida que lo glorifique. Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales cuando disciplinan a sus hijos. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para lo provechoso, para que participemos de su santidad. Quiere que seamos santos, que nos vayamos limpiando del pecado. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Efesios 4:22 al 29 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense cuántas veces habla Dios de justicia, de santidad, de verdad, de despojarse del pecado. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enojarnos, pero que ese enojo no nos lleve al pecado. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ven, estas cosas quiere Dios. En todas estas instrucciones de vida, no aparece ni una vez el pónganse a reclamar bendiciones, a decretar sanidades, etcétera, etcétera. Y por último, 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que le respetemos, que le amemos, que limpiemos nuestro corazón, que limpiemos nuestro andar, y así vamos a estar llenos de bendiciones.